Bien, buenas noches nuevamente. Estamos con ustedes para hacer una transmisión y analizar un poco el decreto que ha causado tanta controversia en el gremio magisterial y que obviamente pues no es para menos. Vamos a hacer un análisis, una interpretación legal del mismo con algunos elementos que hemos tomado considerando todo el escenario de instrumentos que plantea el decreto para la transformación y reestructuración del sistema educativo en el país. Antes de iniciar con ello, es necesario que como docentes, como profesionales de la educación, tengamos claro el siguiente contexto. Se nos había aprobado un decreto de emergencia en educación. Ese decreto de emergencia tuvo una vigencia de 24 meses, cuando estuvo la crisis magisterial en su punto más álgido. Posteriormente, ese decreto se ha ido ratificando administración con administración para el periodo fiscal vigente. Por tanto, en el marco de ese decreto es que seguimos sin tener concursos. En el marco de ese decreto de emergencia es que seguimos con los nombramientos de los interinos en la forma en que se hace, porque la Secretaría de Estado en los despachos de educación utiliza ese asidero legal como el respaldo que tiene para poder hacer los nombramientos de manera temporal y no definitiva, por lo menos en el marco de lo que establece la ley fundamental, porque la ley fundamental establece que deberán irse a un interinato, estar por 3 años, ser evaluados como competentes y después de ser evaluados y obtener la nota competente, contratados en los cargos. Sin embargo, quiero plantearles que la Gaceta, anoten esto por favor, colegas docentes, porque cuando los entrevisten en los medios de comunicación, usted no sea presa fácil. Usted no sea visto como una persona que anda ahí, pero que ignora totalmente lo que se le plantea en el escenario jurídico y qué es lo que usted está en este momento defendiendo. ¿Qué estamos defendiendo los docentes? La Gaceta 34.863, ese es el número de Gaceta, del 5 de febrero del 2019, de este año, ratifica para el presente ejercicio fiscal la declaratoria de estado de emergencia en todo el sistema educativo nacional, en todos los niveles, incluidas las escuelas agrícolas y técnicas. Les digo esto porque hace poco andaban un aspaviento las escuelas técnicas que iban a dejar de funcionar como tal porque entran en este decreto de emergencia que fue ratificado el 5 de febrero. No se alarme si cuando usted lo busca en internet, porque lo busca en Google, usted lo busca en internet, no se alarme si le aparecen 20 páginas del decreto, porque este decreto, entre otras normativas, contempla, por ejemplo, la casa en Washington que querían comprar para el tema de nombrar una embajada o no sé qué asuntos a nivel gubernamental. Teniendo claro ese decreto, que es el que plantea el articulado, quiero entonces continuar planteando 2 palabras claves. Dicen por ahí, solo quitamos el numeral 5, solo quitamos otro. Ahora van a entender ustedes, colegas docentes, por qué es necesario retirar el decreto. No se necesita un decreto de ese tipo si la intencionalidad verdaderamente es beneficiar al sistema educativo hondureño. Y no solo al sistema, a los niños y a las niñas de Honduras que se están yendo en las caravanas migrantes. Ya van a ver ustedes el análisis que tenemos acá. Empezaremos definiendo lo que es el concepto de reestructuración. ¿Qué es reestructurar? Consiste en un proceso de estudio de las perspectivas que tiene la organización basada en la comparación constante entre la estructura organizacional y los objetivos fijados. Implica analizar en qué grado la estructura actual contribuye al logro de los objetivos para introducir los cambios, escuche, necesarios
en todos los niveles organizacionales cuando los resultados no son los esperados. Llevamos cualquier cantidad de evaluaciones efectuadas por MIDE. En la mayoría de las evaluaciones efectuadas por MIDE a nuestros educandos, los educandos están en la media, en matemáticas, sin temor a equivocarme, según niveles, en un promedio de un 50%. Y el único que logramos medio despegar un poco es en español, con un 60-70%. Entonces, la reestructuración implica que si no somos coherentes con los objetivos planteados, deberán realizarse los cambios requeridos en la estructura organizacional. ¿A qué se orienta la reestructuración? Bien, simple, a modificar las relaciones jerárquicas. Relaciones jerárquicas, jefes, subalternos, directores, subdirectores, docentes. Vamos a ir más allá. Directores departamentales, directores, subdirectores, subdirectoras de unidades, coordinaciones en las direcciones departamentales, directores municipales y distritales que no estén cumpliendo con los objetivos planteados por la organización. La delegación plantea además el término de reestructuración porque es necesario tener argumentos claros para hacer una defensa contundente. Cuando un docente se para frente a las cámaras de los medios de comunicación, debe tener conocimiento y contundencia. Si no, quédese en casa durmiendo y dígale, ¿sabe qué? Ando con dolor de cabeza, hoy no puedo conversar del tema. Continuando con el tema de la reestructuración, habla de la delegación de autoridad y los sistemas de comunicación existentes en toda la estructura. Por estas razones, es posible concluir que la reestructuración de las empresas públicas es el paso previo a su privatización. Solo debe ejecutarse cuando se cumple alguna de las tres siguientes condiciones. Esto se va a tardar un poquito, colegas, este análisis, porque me he desvelado una noche comparando varios documentos y yo sé que se va a tardar, pero es necesario que usted, si no lo puede terminar de ver hoy, lo vea en su momento. Vea lo que necesita de las tres condiciones de la reestructuración que conducen a la privatización. Número 1, cuando se requiere permitir o promover la competencia. Número 2, cuando es absolutamente necesaria realizar la venta o la tercerización de lo que hablan de los servicios. Cuando el Estado tiene claras ventajas comparativas para el sector privado, para adelantar la reestructuración de que se trate. Por eso es la urgencia de aprobar el decreto de transformación y reestructuración del sistema educativo. No me atrevo a hablar del sistema en salud porque desconozco el tema de salud y no acostumbro a hablar de lo que no conozco. Entonces, esto es lo que trae la reestructuración. Bien, pero ahí hay una palabra más. La palabra transformación. ¿Y qué es transformar? Bien, transformar, las transformaciones sociales son los cambios que se operan en el medio social, cultural, a través del tiempo, modificándose sus usos, costumbres y valores. También dice, hacer cambiar de forma a alguien o a algo. Yo he participado en diversos espacios, compartiendo con docentes de todos los niveles, y siempre les he dicho, antes de la ley fundamental había un escenario y un perfil que se requería para el ejercicio de la carrera docente. Después de la ley fundamental surge un nuevo escenario con otras competencias docentes que son las requeridas. Ahora bien, teniendo claro este escenario del decreto PCM 00800-2019 aprobado el 5 de febrero y publicado en la Gaceta número 34.000 y tantos que ya le mencioné y los otros conceptos definidos,
voy a proceder a esbozarle a usted considerando por considerando y artículo por artículo de cómo puede dañar ese decreto en los términos en que está planteado. Esto no quiero que se interprete como una guerra abierta contra alguien. Simple y sencillamente es una prueba clara y evidente de que ni siquiera por escrito podemos comunicar una propuesta. Porque al final de todo esto, si esta es verdaderamente la sana intención, ya van a escuchar ustedes la propuesta que debió haberse esbozado. Bien, me traslado entonces ahora al dictamen, a la propuesta de dictamen, no sin antes lamentar los hechos sucedidos, ¿verdad?, en Tegucigalpa, de los compañeros, realmente es de lamentar, y también de felicitar a los compañeros que se encuentran haciendo la lucha, que están ahí persistiendo. Saludamos a todos los que nos están viendo: Lideni Cabrera, Giselle Verdugo, Iris Betanco, los saludamos. Compartan este video, yo sé que este video va a llegar a las autoridades, yo sé que este video incluso podría hasta costarme mi espacio laboral, pero al magisterio hay que decirle de frente las cosas y defenderlas con posturas legales. Bien, el dictamen establece, entre otras generalidades, ¿verdad?, los suscritos miembros de la comisión especial designados por la Junta Directiva de este Congreso Nacional para emitir dictamen con relación al proyecto de decreto presentado a la consideración del Pleno por la Secretaría de Estado, y habla ahí, ¿verdad?, y menciona el nombre del decreto, del dictamen, que contiene, dice, la iniciativa de ley de reestructuración, que ya lo expliqué, y transformación, que también lo expliqué, de la Secretaría de Estado en el despacho de Educación, sobre la tarea encomendada a la comisión. Entonces, primero dice el dictamen: la comisión de dictamen ha valorado la iniciativa de ley presentada, la cual tiene como finalidad garantizar el acceso y la protección de los derechos tan esenciales para la población como es el de la educación. Comentario sobre ese apartado. El artículo 2 de la Ley Fundamental de Educación establece lo que plantea ese primer considerando. La educación, dice el artículo 2 de la Ley Fundamental, es un derecho humano que tiene toda persona para acceder al conocimiento. Entonces, qué gran fundamentación legal la que han esbozado en ese primer considerando. Luego, continuamos. Comentario número 2. Habla de que la comisión ha valorado que tiene rango constitucional. Si tiene rango constitucional la ley fundamental de educación, si esto está fundamentado en la Constitución de la República, ¿para qué un decreto, señores? Porque nada, absolutamente nada, puede estar encima de la Constitución de la República. En el orden de prelación de la ley, los que son abogados y que pueden ratificar esto saben que nuestro primero son los tratados y convenios internacionales, y luego viene, obviamente, la Constitución de la República en el orden de prelación. En el segundo apartado de este dictamen esboza lo siguiente: que la comisión analizó el proyecto de decreto supra. Colegas, la palabra supra en materia legal significa lo siguiente: que como tiene carácter supra, se trasladan los derechos soberanos, y como la soberanía le corresponde al país, todo lo que ocurra en el marco de lo que decida la comisión acuerpada por este dictamen queda sin validez y efecto, porque ellos están acudiendo al principio supra en derecho, que está sobre todas las cosas, sobre todas las leyes, sobre todo lo demás. Es decir, tiene amplios poderes. Ojo, no solo es, quitamos el otro en el numeral 5. Vean lo delicado del dictamen. Como les digo, posiblemente el espíritu del legislador o de la comisión no ha sido ese,
pero lo conocemos usted y yo, lo socializaron con usted y yo, o con toda la sociedad en general. No, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque tenemos un serio problema de comunicación a nivel nacional en todas las dependencias del Estado. Bueno, a excepción de las millonarias campañas que se invierten para promocionar la imagen del presidente de la República. En ese orden de ideas, continuamos planteando, ahí en el segundo, ¿verdad? Los que tengan el dictamen, búsquenlo por ahí, sáquenlo en el celular, búsquenlo en su tablet, véanlo en la computadora y vamos haciendo una lectura seguidita para que vean ustedes todos los elementos. Sí, Juan Carlos, una comisión que no está integrada por los conocedores de la realidad, pero bueno, de eso ustedes saben más que yo porque conocen quiénes son los que dirigen este país. Ahora bien, continúa, me quedé en supra, y la necesidad de aprobar legislación que permita la transformación estructural de la Secretaría de Estado en el despacho de Educación, que coadyugue a alcanzar los fines de los planes de nación y visión de país, así como los objetivos de desarrollo sostenible. Antes de dar esta explicación, me voy a detener ante esta señora que tengo aquí. Ley Fundamental de Educación, por la que peleamos usted y yo. Si se aprobó la Ley Fundamental de Educación con 22 reglamentos que le da amplios poderes a la Secretaría de Estado en el despacho de Educación y que lo vamos a ir viendo en esta transmisión en línea, ¿para qué necesitamos un dictamen o una ley de reestructuración y transformación del sistema? Plan de nación y visión del país. Déjeme comentarle a qué se refiere eso. Bueno, en el plan de nación, que tiene vigencia del año 2010 al 2022, hay un apartado dedicado a la educación y a la cultura como medio de emancipación social. El plan de nación, como está contemplado, colegas, déjenme decirle que es toda una prosa literaria al estilo de don Froilán Turcios. Si esto se cumpliese con el espíritu de quienes lo escribieron, realmente nuestra patria estaría en mejores condiciones. Pero hay demasiados entuertos, demasiados vericuetos que no permiten que esto se materialice. Por ejemplo, el Plan de Nación dice que tiene una vigencia del 2010 al 2022 y establece que se han identificado 7 grandes problemas estructurales. El primero, deficiencias persistentes en la formación de competencias educacionales esenciales para el desarrollo. Pregunto, ¿y de quién es la responsabilidad de formar? Aquí me voy a meter a problemas. Los señores de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, que tienen una currícula descontextualizada de la realidad en que nos desenvolvemos. ¿Quién rectora la educación superior? Bueno, los señores que rectoran educación superior, esto es lo que deberían de estar haciendo, revisando las mallas curriculares, los planes de estudios a nivel superior, para ver si son coherentes con lo que plantea el plan de nación. Ahora pregunto, ¿y qué culpa tenemos los docentes? ¿Qué culpa tiene usted? ¿Y qué culpa tengo yo? Yo realmente no le encuentro explicación. Problema número 2. Marcado deterioro de la calidad educativa en la mayoría de establecimientos escolares. Bien, pero a nosotros nos vendieron la idea de que la calidad educativa eran los 200 días de clases, ¿se acuerdan? Y 200 días de clases, cuarto año con 200 días de clases. Yo publicaba en las crónicas, cuarto año 200 días de clases y seguimos los docentes en las aulas. Bueno, entendieron que 200 días de clases no significan calidad de la educación. Vuelvo y pregunto, 200 días de clases significan pupitres, libros de texto, docentes capacitados, tecnologías de información, es decir, calidad de la educación. Cuando usted habla de la calidad de un producto, usted va, por ejemplo, vamos a hacer una analogía, a la tienda X a comprar un par de zapatos, usted busca calidad, usted va a pagar lo que corresponda por la calidad. Pero la calidad es responsabilidad solo del docente o de la docente en el aula. No es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de todo un sistema que debiera estar alineado y articulado. Vuelvo a preguntar, ¿es necesario una ley
de transformación y reestructuración del sistema educativo nacional? Pregunto. Bueno, argumentos para poder contestar cuando nos pregunten. Problema número 3. Bajo rendimiento escolar. Escuche esto usted. Por persistencia de condiciones socioeconómicas adversas en gran parte de los hogares del sector rural y urbano. Y es que tiene culpa usted y yo de que los padres no tengan empleo. Es nuestra responsabilidad, es su responsabilidad. No. Y eso es lo que establece, porque ellos citan en el dictamen el plan de nación. Entonces, como ellos lo citan, yo lo analizo y se los comparto. Problema 4. Baja cobertura de servicios educacionales en educación preescolar y media. La responsabilidad de la cobertura es del Estado. En el departamento de Cortés tenemos alrededor de 100.000 educandos que egresan de 7º grado, que son ninis, no van a ningún lado. ¿Por qué? Primero, porque sus padres no tienen condiciones para enviarlos al tercer ciclo de la educación básica. Y segundo, porque no tenemos condiciones de infraestructura para albergarlos. ¿De quién es esa responsabilidad? Del Estado. Ya la ley fundamental establece en uno de sus articulados que el Estado, a través del Congreso Nacional, definirá un organismo que se va a encargar de realizar las inversiones de infraestructura que se requieran. Y el presupuesto de los centros educativos, ¿saben quiénes los construyen? Señores padres de familia, el presupuesto de los centros educativos se construye con los consejos escolares de desarrollo donde están integrados ustedes. Ustedes deben reunirse, elaborar el presupuesto, remitirlo a su consejo distrital de desarrollo, si hubiere, o a su consejo municipal de desarrollo, para que éste lo remita a Secretaría de Educación y se elabore el presupuesto anual. Entonces, yo hay temas que realmente no logro comprender desde el punto de vista periodístico de cómo se quiere manipular la información en el sentido de hacernos ver de que sí, que somos tan malos, que somos tan culpables los docentes, que necesitamos una ley de reestructuración, cuando ya la normativa, ellos la aprobaron. La ley de participación de fortalecimiento a la educación pública y participación comunitaria fue la primera que se aprobó antes que la ley fundamental. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que no se haya operativizado, ¿es responsabilidad nuestra? No, lo que pasa es que les ofrecieron presupuesto, les ofrecieron personalidad jurídica, hasta hace poco les otorgaron personalidad jurídica, pero esta gente no tiene presupuesto para moverse. Muchos de estos padres de familia que integran estas organizaciones es gente que trabaja, no van a dejar sus trabajos por andar haciendo voluntariado en los centros educativos, por mucho que amen a sus hijos, porque en este país se sobrevive por conseguir el alimento es la prioridad para poder seguir adelante. Esbozándole problemas que citan ahí en el dictamen. Luego, el número 5, vea este, niveles incipientes de supervisión y evaluación docente. ¿De quién es la culpa? Usted es el culpable. Niveles de supervisión. Hay una realidad que hay que develar. La Dirección Departamental de Educación de Cortés dispone de 3 personas para los acompañamientos. Los directores municipales distritales, con las disculpas del caso, son meros tramitadores de información que solicitan del nivel central. Poco o nada se dedican a la tarea pedagógica. ¿Por qué? Porque están respondiendo informes a granel que le solicitan del nivel central. Y se lo digo con propiedad porque conozco los 2 escenarios. Conozco el escenario dirigencial y conozco el escenario gobiernista, porque por razones de seguridad, la licenciada Saradori Zambulá, al ver que nadie me recibía en los centros educativos, pues se conmovió de mi caso y me dejó ahí en el área de comunicación. Y ahora estoy aquí ejerciendo el periodismo feliz, compartiendo con ustedes estos análisis. Saludamos a toda la gente que nos está viendo. Sabemos, Iri Rivera, Marisol Martínez, Rina García, pero Miguel Edgardo, chicas, pero queremos que usted comparte este video para que otros docentes también lo sintonicen. Le repito, así como usted se está arriesgando en la calle en este momento y nos hemos arriesgado siempre, así me estoy arriesgando yo en este momento a que mañana que llegue al puesto de trabajo me digan que voy reubicada allá al merendón. Allá me van a recibir los colegas y me van a dar posada para poder estar. Me imagino, como parte de la represión, porque en este país ahora hablar y esbozar las ideas es un delito, pero me duele ver al magisterio que no tiene argumentos en algunas esferas, no todas, en algunas esferas para poderlo defender. Y seguimos entonces, dice el Plan de Nación en el número 7, oiga, ausencia de políticas públicas educacionales capaces de garantizar
la formación integral en ciudadanía y familia. Todos estos problemas en conjunto impiden al hondureño la formación integral de capacidades, dificultan el surgimiento de bases firmes para superar el fenómeno de la pobreza y además obstaculizar los procesos de creación y sostenimiento de la ciudadanía. Bueno, ¿por qué no superamos la pobreza? Esa respuesta la tiene usted. Ahí en los comentarios la puede escribir por qué no superamos la pobreza. No lo voy a decir yo. Esta se nos vendió como la panacea, como la solución a todos los problemas del sistema educativo nacional. ¿Qué pasa entonces que no la ejecutamos? ¿Qué pasa que no la cumplimos? ¿Para qué necesitamos más decretos que van a carecer de presupuesto? Ese decreto no le garantiza a usted que le van a llegar los pupitres a las aulas de clases en un mes. Y sé de colegas que tienen a sus alumnos, a sus educandos, porque según la ley fundamental, hoy son educandos, no son alumnos, sentados en el piso y carecen de una serie de materiales. Gracias, Dunia Tursos, nos saluda desde Houston. Gracias por su sintonía. Continuamos en el análisis. Como les dije, esto es un poco lento, pero nos va a interesar a los que estamos en este negocio de la docencia. Perdón por decir negocio, pero como así lo manejan, prestación de servicios, entonces, bueno. Otro de los problemas que cita el Plan de Nación es baja cobertura educacional. Yo ya les hablé de la baja cobertura. La baja cobertura no es asunto nuestro. Nos corresponde estar en los centros el 15 de enero, los directivos que se nos ha menguado ese derecho y que luego dicen que lo dan en vacaciones compensatorias, pero la cobertura debe diseñar la Secretaría de Educación a través de toda la estrategia comunicacional, una campaña fuerte que promueva la asistencia a clases de los niños y niñas. Pero lo cierto es que muchos no van a los centros educativos. ¿Por qué? Porque la precariedad de los hogares. Hay padres de familia, hay familias en este país que comen un tiempo al día. Un tiempo. Y lo que comen es sal con frijoles y tortilla. No hay más. Esa es la realidad de nuestro país. Saludos a Dunia Yesenia Peña, que nos ve en Tomalal, Empira. Jenny Martínez, saludos. Francis González, saludos. Gracias por su sintonía. Compártalo con sus amigos. Dígale que se una a la transmisión en vivo. El número 6, el otro problema que plantea el Plan de Nación es niveles incipientes de supervisión y evaluación docente. Bueno, también ya les hablé de eso. O sea, 3 compañeros, ya hablamos de ese tema, ya lo tocamos, ya lo abordamos. Entonces, mi comentario aquí, vamos al comentario importante. Los objetivos de desarrollo sostenible a los que Honduras se ha comprometido a nivel internacional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esos objetivos de desarrollo sostenible son 13. Y se lo voy a citar, miren, lo imprimí y está un poco legible, voy a colocarme vista elegante para ver si lo logro visualizar. El primero es reducción de la pobreza, el segundo es, no lo logro visualizar para qué, pero el cuarto, que es el que nos ocupa, porque son 13 objetivos sostenibles, usted entra, escribe en Google, objetivos sostenibles según PNUD y le van a aparecer, pero el cuarto, que es el que nos interesa, es calidad de la educación. Y la calidad de la educación le corresponde a la Secretaría de Educación. La implementa, y claro, sí, todos somos Secretaría de Educación. Eso tengámoslo claro, en todos los niveles todos somos Secretaría de Educación, pero con diferentes niveles de responsabilidades y competencias de concreción. Así que eso también hay que tenerlo claro. Nicole Spear, gracias por sintonizarnos. Nereida Pinto Hernández, gracias por sintonizarnos. Javier López, gracias por su sintonía. Pero bueno, sobre estos objetivos de desarrollo sostenible, ya está contemplado, si tiene la ley fundamental por ahí, o anoten un papelito, está contemplado los objetivos de desarrollo sostenible en el numeral 3 de la ley fundamental al 14. Vuelvo y pregunto, ¿por qué necesitamos un decreto de reestructuración y transformación de la educación? Díganos la verdad. No nos mientan más. ¿Cuál es la esencia de ese decreto? La privatización. Sentar las bases de la privatización. Digámoslo abiertamente. Digamos que el Estado está quebrado, que no hay manera, que solo pueden pagar docentes y que no hay forma. ¿O qué? ¿O van a surgir también las alianzas público-privadas que son el negociazo del siglo, donde están unos pocos
y la mayoría excluidos. Esas son las grandes realidades que tenemos. Tercer, considerando del dictamen, vea que no he entrado ni siquiera a los artículos del dictamen, que mediante decreto ejecutivo PCM 027-2018, ratificado mediante decreto ejecutivo PCM 008-2019, el Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades constitucionales y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Contratación del Estado, declaró estado de emergencia en la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación con la finalidad de facilitar los procesos de transformación y reestructuración. Si ya tienen un decreto de emergencia, que es esta gaceta que está aquí, que les estoy mostrando, miren, es esta gaceta, esta es. Aquí se ratifica el 5 de febrero el decreto de emergencia en esta gaceta. Y si ese decreto de emergencia le da poderes de transformación y reestructuración, ¿para qué necesitamos el decreto, señores? Vuelvo y quiero que me expliquen. ¿Cómo vamos con el tiempo por ahí? ¿Cuánto llevamos? 7:40. Seguimos, pues es que este tema es así, es un tema que me están chequeando el tiempo acá, los que están en asistencia técnica, pero es un tema que lo debemos evacuar. Es ahora o nunca. Bien. Luego, en consideración vean ustedes, en consideración a los razonamientos antes expuestos, esta comisión dictaminadora emite dictamen favorable en relación a la iniciativa de ley a que se refiere, salvo mejor pensamiento y opinión de esta Cámara Legislativa. Miren, aquí voy a hacer una pausa y solo voy a hacer estos comentarios. Día de la Baleada, Día de la Mujer Más Bella, Día de la Salida del Sol. Ese pensamiento, ese mejor pensamiento, es el que puede decidir si procede o no este dictamen. Basado en la comparación constante, bueno, y aquí aparecen todos los que firman, es bueno que sepamos, firma don Samuel Armando Reyes, Felicito Ávila Ordóñez, que pesar me da por Felicito, Neri Orlando Reyes, Karen Dinora Ortega, Ariana Melissa Vanegas, Salvador Valeriano Pineda, Gabriel Alfredo Rubí. Ahora viene el decreto. Vea usted, allá le esbocé todo lo de plan de nación y lo que dicen de visión de país, ¿verdad? Ya se lo esbocé, para que vea que esto no se analiza en ir a sentarse y en ir a decir cualquier cantidad de barbaridades si usted no está con todos los instrumentos legales que le dan respaldo a esta situación. Entonces, el Congreso Nacional, considerando que el artículo 151 de la Constitución de la República establece que la educación es función esencial del Estado para la conservación, el fomento y la difusión de la cultura, la cual deberá proyectar sus beneficios a la sociedad sin discriminación de ninguna naturaleza, para lo cual faculta al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias mediante leyes y reglamentos que aseguren la efectividad de este derecho. Comentario: ya está aprobada la ley fundamental en vigencia que contemple estas medidas y con 22 reglamentos. Y en su momento, Marlon Escoto dijo que se ocupaban no sé cuántos miles de millones de lempiras para concretar la ley fundamental. Ahora eso es lo que los tiene asustados, que no tienen el billete para poder ejecutar la ley fundamental. Y nos quieren hacer creer que este dictamen, el espíritu que lleva es ordenarle a Finanzas que Finanzas saque el presupuesto para invertir en educación. Eso es lo que nos han dicho. Bien, considerando, dice, que la administración centralizada y descentralizada requiere de mecanismos más ágiles para responder a los requerimientos de los administrados a efecto de prestar los servicios públicos de la mejor manera posible en el marco de la ley. Comentario: ya hay una ley de la administración descentralizada que de hecho en el departamento de Cortés se está implementando y que la está liderando la Dora María Andino. Ella puede hablarles sobre el tema de descentralización. ¿Por qué? Porque les quiero aclarar, nos hemos descentralizado en elaboración de planillas, en pago de planillas, pero no nos hemos descentralizado en el manejo de presupuesto. El manejo de presupuesto sigue concentrado a nivel centralizado en Secretaría de Educación. Los renglones están, pero los billetes no se ven. Bueno,
al menos que los fondos que ingresan por ventanilla única cuando usted va y adquiere un voucher. Comentario. ¿Qué necesitan entonces para que la ley de la administración descentralizada sea efectiva? Presupuesto. Y para presupuesto necesitamos una ley de transformación y reestructuración. No, se necesita una ley de presupuesto. Considerando que la Ley General de la Administración Pública establece que la Secretaría de Estado en el despacho de Educación se encarga de la formulación, vea lo que dice, ya lo sabemos, de la formulación, coordinación, ejecución y evaluación formal, con especial énfasis en el nivel de la educación básica, exceptuando la educación superior, en lo relativo a la formación cívica de la población, el desarrollo científico, tecnológico y cultural, la alfabetización y la educación de adultos, incluyendo la educación no formal y la extraescolar. Ok, les ilustro, colegas. Lea, apunte, anote. Lo establece la ley fundamental en el título 2, capítulo 1 del Sistema Nacional de Educación, del artículo 15 hasta el artículo 27. ¡Qué gran descubrimiento ha realizado esta comisión de dictamen! ¿Saben qué es lo positivo de esta comisión que ha trabajado en este dictamen? Que se leyeron la ley fundamental. Eso es lo bueno. Ya entienden lo que es la ley fundamental y transcribieron lo de la ley y lo pasaron a esta propuesta de dictamen. Considerando que en fecha 20 de septiembre del 2018 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el decreto PCM 027-2018, vean ustedes, el año pasado, mediante el cual se crea la Comisión de Transformación de la Secretaría de Educación, cuya función es acompañar al Secretario de Estado en el despacho de educación, en la definición y transformación de la educación para la mejora en la prestación de los servicios de educación. Ya no es un derecho, es un servicio. Entonces, para nosotros va a ser un negocio. Con un sistema de educación inclusivo, eficaz, eficiente y pertinente a las necesidades del país, atendiendo las 4 tareas prioritarias encomendadas por la Presidencia de la República, enmarcadas en el Plan de Transformación de la Secretaría de Educación, el Plan Estratégico del Sector Educación, PC, que ahora viene amarrado con salud. Por eso es que inicialmente el dictamen se planteó mancomunado con salud y educación, porque el PC así viene estructurado, con tareas en las que ambas secretarías van a colaborarse, van a vincularse en multitareas. Bueno, aunque ya lo hacemos, los docentes desparasitan, los docentes desarrollan tareas para prevención del Zika, y no es que sea malo, para nada, no es que sea malo, pero sí creo entonces justo que es necesario no dejar de lado la tarea del docente y plantearlo en un documento que definitivamente, si lo leemos, discúlpenme, con los ojos que lo estoy interpretando como periodista y casi abogada, entonces esto es lo que logro inferir. ¿Qué establece el Plan Estratégico del Sector Educación? Porque les aseguro que ustedes no lo han leído, como tampoco han tenido acceso al PEI, al Plan Estratégico Institucional. Creo que ustedes no han tenido acceso a esa información. Esa información no sé por qué no ha llegado hasta la base docente, si la Secretaría de Estado, porque miren, como les digo, el espíritu, lo que está escrito es una belleza, al estilo de lo que escribe Froilán Turcios. Sin embargo, a la hora de la concreción tiene muchos giros y dobleces, y es ahí donde entramos en esta crisis que, pucha, nos ha dejado ya un compañero malherido y compañeros golpeados y sin haber necesidad. Entonces, al final, el plan estratégico se fundamenta en 4 áreas que les quiero mencionar, ya para ir cerrando nuestra transmisión, porque sé que están cansados, obviamente, pero en resumen, las áreas estratégicas son institucionalidad, descentralización y democratización. El PES lo establece como el primer reto para educación y establece que al 2030 debe estar fortalecido el Sistema Nacional de Educación para formular una correcta implementación de la política educativa. Sí, pero eso es tarea de ellos.
O sea, a través de nosotros obviamente, pero ¿con qué? Con procesos de formación. El segundo elemento del PESE, acceso inclusivo al sistema educativo. Bueno, la educación deberá ser universal, nadie deberá quedarse sin estar en el sistema educativo en sus 3 niveles, y deberá dársele prevalencia a la educación técnica vocacional, profesional y superior. En el reto número 3, que es el segundo y el tercer, quinto y sexto reto. No, el PEI no lo plantea literal, el PEI lo que plantea son metas a lograr año con año. Es decir, para el año 2020, por ejemplo, el rendimiento en español deberá ser de 80% en todos los estudiantes. Para el año 2030, el rendimiento en matemáticas deberá ser de tanto, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la pregunta, ¿se necesita ley? Sí, ya está todo. El último, que es el aseguramiento de los aprendizajes pertinentes, relevantes y eficaces. Aprendizajes significativos, algo nuevo de lo que nos estén hablando. Están inventando el agua caliente con este decreto que pretenden aprobar. Finalmente dice, considerando que siendo la educación un pilar fundamental en el desarrollo de la sociedad, derecho que debe ser tutelado y protegido por el Estado de Honduras, escuche esto, se hace necesario tomar medidas encaminadas a mejorar el sistema a través de la reestructuración y transformación presupuestaria de la Secretaría. Tanta vuelta para decir que lo que quieren es dinero para invertir en educación. Como en enero anunciaron un incremento salarial de manera unilateral, dicen, lo negociaron, yo no sé si lo negociaron, a saber, no sé, pero aprobaron un incremento salarial. ¿De dónde lo sacaron? ¿Cómo hicieron? Se sentaron entre finanzas y ellos y definieron. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que plantear? Un proyecto de ley que le instruya a finanzas identificar recursos para hacer operativa, funcional y ofrecer educación de calidad a los centros educativos del país, pero especialmente a los niños y niñas de Honduras, que son más de 2 millones que asisten a la educación pública, que lo manejamos los docentes. Y entonces, ¿para qué tanto entuerto? No se trata de que se quite la palabra otro, se trata de que no queremos el dictamen, el proyecto, porque no lo necesitamos, porque ya tenemos la ley fundamental con 22 reglamentos. Ya tenemos la ley fundamental. Entonces el comentario es que se emite un decreto especial con un sentido argumentativo de mejora de infraestructura, si eso es lo que requiere, que lo plantee ahí, que le diga finanzas. Queremos mejorar la infraestructura, queremos un presupuesto para inversión en libros de texto, identifíquenos un renglón ahí, vea cómo hace. Pero lo demás no es cierto. Considerando que de conformidad al artículo 205 de la Constitución de la República en su numeral 1 corresponde al Congreso Nacional crear, decretar, interpretar, reformar y derogar leyes, entonces vea, aquí era lo que venimos al punto álgido supuestamente de la discusión, pero ya ustedes escucharon que esto es todo un entuerto jurídico. Se decreta ley de reestructuración y transformación presupuestaria de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación. Y se faculta, dice, a la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación para que en acompañamiento a una comisión especial para la transformación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación proceda a la revisión del presupuesto y el plan operativo anual. Óigame, y el presupuesto no lo revisaron en octubre. Y la ley fundamental no fue aprobada, ¿cuándo? Ya ni me recuerdo, en el 2011, 2012, 2013, fue aprobada la ley fundamental. Y hasta ahora, a las luminarias se les ocurre que es necesario nombrar una comisión, sentarse y articular con finanzas para identificar los recursos. ¿Y para qué quieren los recursos? Bueno, atender las necesidades de infraestructura, lo que ya hablamos. Apoyar logísticamente a los educandos y docentes para textos, mobiliarios. Bueno, ahorita lo está haciendo Lectores a Líderes con un convenio con Secretaría de Educación en sectores focalizados. Fortalecer los procesos de formación docente. Y déjenme decirles, señores y señoras docentes, esto lo necesitamos. Y esto no debe ser negociable, porque le dije, estábamos en un escenario
con estatuto del docente. Ese perfil docente quedó de lado. Ahora hay que adaptarse al perfil que requiere la ley fundamental, pero para eso hay que invertir en la mayor riqueza que tiene un país, que es el talento humano y cualquier empresa. Luego, cumplir con los compromisos salariales adquiridos y el pasivo laboral pendiente de pago. Bueno, señores, paguen. Así como hay dinero para otras cosas, paguen. Y finalmente dice, cualquier otro puede ser, se me ocurre que despedimos a Cándida Ramos. Se me ocurre que despedimos a María Rodríguez porque no se alinea con los objetivos que tenemos en el Plan de Nación, Visión de País y en la Ley Fundamental. Señores, si ya la Ley Fundamental establece cuál es el procedimiento a seguir cuando hay incumplimiento de funciones. Ya la ley lo establece, entonces cualquier otro ¿qué? No, como nos decían popularmente nuestras abuelas, cuando le preguntaban a usted qué quiere comer, cualquier cosa, no diga cualquier cosa, porque cualquier cosa tiene y usted termina la frase. Y me evita a mí el hacer que la termine. Entonces, se puede, por ejemplo, en este cualquier otro, ¿por qué no hablamos de trasladarle la responsabilidad a la comunidad y de empoderar a la comunidad, de invertir en la comunidad, de mover a los padres de familia? Que sea tarea, sí. Es cierto, lo debería hacer el director y la directora, pero que haya presupuesto. Pero todo sale financiado de los centros educativos. Si este país se mantiene a gracia y paciencia de los padres y madres de familia con la gestión docente. Ustedes son los héroes y las heroínas. Ustedes son el orgullo docente de Ventana Noticiosa. Entonces, también, ¿en quién recae la responsabilidad? Vaya, vamos a irnos al escenario más trágico. Un docente incumple. Viene el director de centro, traslada al director municipal distrital la falta, dependiendo de la falta, porque si es una falta leve la atiende el director, si es una falta grave, bueno, con el distrital, y si es muy grave debe pasar a la subdirección de talento humano. Pero como aquí nadie se quiere embarrar, porque nadie quiere tomar decisiones, porque tenemos que reconocer que hay oportunidades de mejora en el sistema educativo, ¿en quién recae la responsabilidad? En los directores municipales y distritales. Entonces, ¿quiénes se van en esta colada también? Señores, esto es parejo, no queda nadie. Nos vamos, todo el mundo se va en esta colada de este decreto como está planteado. Y aún así con ese decreto que tienen de emergencia. Y bueno, es necesario presentar una iniciativa de decreto. Les digo yo a los diputados interesados en la educación, es necesario presentar una iniciativa de decreto para identificar los recursos en finanzas y fortalecer la educación pública. Eso es indiscutible y eso es urgente y eso es para allá. Y eso no debería de requerir marchas, ni caminatas, ni muertos, ni nada. Eso debería ser acción ya. Y en cuanto al artículo 2, nuestro comentario es que la infraestructura de los centros educativos, que ya lo hablamos, eso le corresponde, según la ley fundamental, lea el artículo 35, 36 y 37 de la Ley Fundamental de Educación. Ahí está planteado. Ahí está planteado ese articulado que establece cómo debe funcionar. Y finalmente, se contradice, lo que ellos plantean en el artículo 2 ya del decreto, se contradice con el artículo 34 de la Ley Fundamental que establece que son los consejos escolares de desarrollo quienes harán las propuestas de presupuesto. ¿Ven ustedes? Lo que pasa es que estamos haciendo las cosas al revés y no nos estamos comunicando bien y por eso estamos en esta crisis, porque no nos estamos informándonos de manera apropiada. Y el artículo 3 es el que le traslada la responsabilidad a las municipalidades que deben de priorizar. Yo debo decirlo en este espacio, mi respeto para municipalidades como Moa, como Villanueva, como Pimienta, que hacen fuertes inversiones en educación, como San Manuel. Yo soy testigo, he visto la inversión que realizan esas municipalidades y así debe ser, pero deben priorizar, porque que tengamos centros educativos excelentes no significa que tengamos educación de calidad. La educación de calidad pasa por muchos componentes y entre ellos el más importante, que es la capacitación docente y la situación socioeconómica de los padres y madres de familia. Señoras y señores, con esto cierro mi transmisión en vivo. Gracias por sus comentarios, gracias porque nos sintonizaron. Aquí creo que les dejo material suficiente para que ustedes puedan, ¿verdad?, compartir con sus colegas, pueden compartir este video, pueden viralizarlo, ¿verdad?,
con los riesgos que eso implique, no importa, vamos de frente. Ustedes conocen a Dunia Mejía, que es una mujer transparente, va de frente, dicen las cosas como son, y al que le gustó, bueno, y al que no también. El tema de que las municipalidades deben invertir en educación, ya lo contempla la ley de municipalidades, no necesitan hacer más. Así que, señores, con esto ha sido un placerazo haber estado con ustedes. Esperamos haberles dado ideas, clarificarles el escenario legal del dictamen, de la propuesta de dictamen, y que se lo coloquen a los diputados en el Congreso Nacional, a esos diputados que aprueban el día de la baleada, a esos diputados, para que puedan analizar y proponer una iniciativa de ley, pero presupuestaria directamente, sin toda esta perorata que ya está contemplada en la ley fundamental. Como marco teórico, está bien, pero da lugar a malas interpretaciones. Gracias por su sintonía, gracias por la paciencia. Hemos estado 1 hora en vivo, en línea con la periodista Dunia Mejía, Ventana Noticiosa, número de colegiación del Colegio de Periodistas 0666. Un gusto, buenas noches, que descanse.